Jeremías 17:9. La última clase, el último estudio que tuvimos, ¿verdad? Domingos anteriores, hablamos acerca de la grandeza de Dios y cómo nosotros a veces no magnificamos la grandeza de Dios. Y está el riesgo cuando no se asume y cuando no se comprende la grandeza de Dios, entonces la gente no tiene temor a Dios. ¿Qué significa eso? Significa que de acuerdo a lo que yo conozco de Dios, es el temor de Dios que yo voy a tener. En pocas palabras, en la medida en que el cristiano conoce a su Dios, es el nivel de temor que va a tener a Dios. Cuando la gente en las iglesias conoce poco de Dios, no tiene temor en fallarle, en pecar, en defraudar, en traicionar, en abandonar la fila, porque su temor es poco, ya que conoce poco de lo que es Dios. Y ese fue un riesgo, ¿verdad?, que de alguna manera lo manifestamos el domingo pasado, que es importante conocer a Dios y saber que realmente yo estoy sirviendo a Dios. Hoy día vamos a adentrarnos en un próximo capítulo y vamos a tener de alguna manera un llamado de alerta. Jeremías 17:9 nos hace un llamado de alerta a uno de los miembros más peligrosos, por así decirlo, que tenemos como cristianos y como seres humanos. Jeremías 17:9. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas, y a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. El corazón humano, hermano, es lo más peligroso y es lo más engañoso que hay. Y cuando hablamos de corazón, no estamos hablando del músculo, no estamos hablando de cardio, sino que estamos hablando del corazón en cuanto a las emociones y en cuanto a los sentimientos. Muy de la mano en cuanto se maneja, ¿verdad?, con las emociones, con las intenciones y con el alma. Este profeta está diciendo que es engañoso y es perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Bueno, el Señor, de alguna manera, también en el Nuevo Testamento lo grafica y nos enseña y nos dice que del corazón sale todo lo malo. Del corazón salen los malos pensamientos, las malas intenciones, los homicidios, los adulterios. Todo se provoca y se produce en el corazón. Por eso es que el Señor lo grafica y lo dice. Si alguno de ustedes dice, mira a una mujer y la codicia, ya adulteró en su corazón. Porque el corazón allí, hermano, es la fábrica de emociones, la fábrica de sentimientos, que cuando nosotros no lo sabemos gobernar de acuerdo al Espíritu de Dios, lo más probable es que se le puede dar rienda suelta, y eso sí se transforma en algo peligroso. La palabra de Dios nos dice claramente que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Ahora, si nosotros vamos y analizamos la situación, y podríamos hablar toda una mañana acerca de lo que la palabra corazón simboliza en la Biblia. Pero realmente el corazón nuestro es engañoso, porque usted en este momento siente, ¿verdad?, emociones, siente gratitud, siente alegría, siente gozo por alabar al Señor, siente la presencia del Señor en su vida. Pero una vez que usted salga del templo, una vez que usted salga de la capilla, salga de la iglesia, su corazón va a tener sentimientos absolutamente diferentes. Va a tener sentimientos absolutamente diferentes, y puede que en el camino a casa vaya a haber molestia, y esa alegría, ese gozo que usted tenía se va a convertir en ira, se va a convertir en rabia, porque así es el corazón humano. Es, hermanos, un ir y venir de emociones y de sentimientos. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña que desde allí donde salen todas las malas intenciones y los malos pensamientos. Así que necesitamos nosotros, hermanos, algo importante, que es cuidarnos y entender que nuestro corazón es traicionero.
Muchas personas fallecen cada día. Muchas personas mueren cada día producto de infartos al miocardio. Corazón. Ninguno de nosotros sabe cuándo su corazón le va a fallar y le va a traicionar y se va a detener. Nadie lo sabe. Porque de alguna manera Él funciona de esa forma. La Biblia va más allá, hermanos. La palabra del Señor nos enseña y nosotros sabemos que Dios es soberano y que cada latido de nuestro corazón está contado. Dios tiene contados los días que vamos a estar sobre esta tierra. Eso está claro. Ninguno muere en víspera ni ninguno muere pasado. No, a la hora que le tocó usted va a tener que partir. Pero cuando nosotros hablamos del corazón, estamos hablando de muchas experiencias amargas que de alguna manera confirman esto. Y cuando vamos a estudiar esta regla, vamos a pensar en una forma específica que muchas veces nuestro corazón nos autoengaña. Muchas veces nuestro corazón nos engaña y nosotros creemos y caemos en el engaño de nuestro corazón. Es decir y dar una paz falsa que muchas veces nos va a engañar. Y cuando yo hablo de una paz falsa, estoy hablando de muchos cristianos que dice, es que yo pequé, pero Dios me entiende. Dios sabe que yo soy débil. ¿Ha escuchado usted esa terminología que se usa muchas veces en el cristianismo? Dios sabe que yo soy débil, Dios sabe que yo soy carne, Dios sabe que me cuesta. Siempre justificando, ¿verdad? Y de alguna manera engañándose con una paz falsa que realmente le va a calmar y le va a quietar su conciencia, pero que no le va a traer literalmente una paz con Dios, sino que él se está auto-engañando. Tenga cuidado de no suponer que tiene paz antes de que Dios pronuncie su veredicto. Muchos fabrican para sí mismos una paz falsa, su conciencia. No podemos olvidarnos que nuestra conciencia es realmente donde Dios nos habla. Nuestra conciencia es donde Dios nos habla. No es que nosotros vayamos a andar todo el día, ¿verdad?, de alguna manera escuchando en el oído al Espíritu Santo. Eso no es así. Eso no funciona así. ¿Cómo Dios habla? ¿Cómo Dios se comunica con nosotros? ¿Cómo sabemos cuando estamos haciendo bien o cuando estamos haciendo mal? A través de nuestra conciencia. Lutero dijo que el hombre no puede ir contra su conciencia porque es absurdo. Puede que usted diga, pastor, lo que usted dice a mí no me agrada y no hay problema. Puede que usted diga, pastor, yo no creo lo que usted está diciendo y no hay problema. Pero tratar de usted negar lo que su conciencia le está diciendo, eso estaría diciendo que usted está loco. Tratar de negar o tratar de callar su conciencia es locura. Porque la conciencia va a estar siempre martillándolo. ¿Lo hiciste bien o lo hiciste mal? Si lo hiciste bien, gloria a Dios. Y si lo hiciste mal, hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. No puede ir uno a la cama por la noche y acostarse como los animalitos. Siempre tiene que haber un momento de meditación, en oración, en la palabra del Señor. Estoy terminando mi día, ¿habré hecho algo malo? ¿Habré pecado, habré fallado, habré decepcionado, habré defraudado? Bueno, ese momento cuando la conciencia comienza a hablarnos y comienza a gatillarnos. Su conciencia va a ser muchas veces la voz de Dios. Escuche lo que ella le dice. Cuando usted peque o esté consciente del poder de alguna concupiscencia o tentación, su conciencia le va a inquietar. Cuando usted está al borde en la tentación, usted no diga, no, yo no tuve ninguna ayuda, no se me mostró nada, porque su conciencia en algún momento tiene que haberle dicho, no siga más allá, o tiene que haberle dicho, lo que estás pensando, lo que vas a hacer está mal, y entonces no vamos a poder poner a Dios como culpable de no habernos ayudado o de habernos metido en esa tentación, porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado. Entonces nosotros tenemos que aprender a trabajar mucho de la mano con nuestra conciencia, porque este es el método que Dios usa para advertirle a usted del peligro. Dios es el que está muchas veces perturbando su paz. ¿Cuántos de ustedes han tenido un momento donde la paz se les va y no sabe por qué? ¿A cuántos de ustedes les pasa que no sabe por qué se despertó anoche? ¿O me pasa a mí, hermano? Muchas
Muchas veces me despierto sin saber por qué me despierto. Porque de alguna manera Dios nos está inquietando, está perturbando nuestra paz. Dios está inquietando su alma a fin de que usted se vuelva a Él y le pida que le conceda paz a su alma. Cuando Dios le inquieta en esta forma, su peligro más grande es el de tratar de crear una paz falsa en su alma. ¿Usted cree que es posible crear una paz falsa? La mayor parte de nuestra vida calmamos y aquietamos nuestra conciencia, nuestros pecados, creando una paz falsa. Mire lo que dice Jeremías capítulo 6, versículo 14. Para que usted vea que no solamente nos ocurre a nosotros. ¿Cuánto tiempo antes de Cristo fue escrito Jeremías? ¿Se acuerdan? Jeremías 6:14. Hay un reclamo de Dios allí. Esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no es el camino que queremos. No es el camino que queremos. La gente a veces dice: oye, pero pareciera que no hay dirección, pareciera que Dios no está, pareciera que Dios está preocupado o está con tantas personas, con tantos otros predicadores, con tantos otros cristianos que les va tan bien, que les va fantástico, pareciera que a nosotros todos nos va mal. Pero hay momentos y hay directrices que Dios entrega como esta, cuando el Señor le dice: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no, ese camino no es el camino que queremos. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido obstinados? Parados en los caminos. Parados en los caminos. Muchas veces nosotros vamos corriendo. Vamos tratando de avanzar, vamos tratando de llegar rápido a la meta. Pero hay momentos en la vida donde el Señor nos tiene que decir: párense en el camino. Párense. Porque todo lo que usted está tratando, todo lo que está emprendiendo, todo lo que está queriendo hacer está yendo mal. Entonces el Señor le dice: párense en el camino y miren. Es difícil, decía un teólogo, es difícil saber a dónde yo quiero llegar si no sé dónde realmente estoy. ¿No le ha pasado a usted que muchas veces se pierde gracias al bendito GPS hoy día que nos ayuda a la vida a muchos? Pero muchas veces hay gente que se desorienta, que no sabe dónde está. Muchas veces me ha pasado literalmente a mi esposa cuando ella va de repente sola al centro y no sabe, y yo digo: bueno, parate en la esquina y mira qué dice el letrero, ¿de dónde estás? Es lo más básico. Pero cuando alguien te conoce, se desespera. Entonces, como cristianos, el Señor muchas veces nos dice: párate en el camino y mira, y pregunta por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. El cristiano, hermano, muchas veces necesita descanso para su alma, porque su alma está llena y abatida, está en muchas cosas. Queremos lograr, queremos éxito, queremos aquí, queremos allá. Estamos metidos en muchas cosas y a veces lo único que necesitamos es la paz de Dios en nuestros corazones. El descanso de Dios. El descanso del Señor. Usted debería tener cuidado de no hablar muchas veces como un profeta falso, que a su propia alma le dice. Había un reclamo que el Señor hacía a través de Jeremías al pueblo. Y le decía: a ustedes les gusta escuchar aquellos profetas falsos que le dicen paz, paz, cuando realmente no hay paz. Uno de los reclamos más grandes que Dios le hacía a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel era que al pueblo de Israel le gustaba escuchar a los profetas falsos. Decíamos la semana anterior que mientras hayan falsos hermanos van a haber falsos maestros.
Mientras hayan falsos hermanos en la iglesia, van a existir los falsos maestros. Pablo lo dijo, que vendrá tiempo cuando se amontonarán para sí falsos maestros. No se van a conformar con uno. Van a amontonarse, van a hacerse seguidores de tantos falsos maestros que hay, que le va a decir lo que ellos quieren oír. Pablo le dice en la carta a sus discípulos, tendrán comezón de oír. Esa comezón significa quieren escuchar algo nuevo, porque lo que le estás hablando ya no le simpatiza. En el tiempo del profeta Jeremías había un reclamo de parte de Dios. Los profetas profetizaban mentiras. Le decían al pueblo, Dios dice que va a haber paz. Que realmente no había paz. Usted debería tener cuidado de no hablar como un profeta falso a su propia alma, diciéndole paz, paz, cuando Dios mismo no ha dado esa paz. Vamos a hablar y vamos a ver 5 puntos importantes que va a distinguir la diferencia entre la paz que da Dios y la paz falsa que nosotros mismos nos hemos dado muchas veces. Primero que nada, cualquier paz que no traiga consigo un aborrecimiento hacia el pecado que ha turbado tu alma es una paz falsa. Repito, cualquier paz que no traiga consigo un aborrecimiento hacia el pecado que ha turbado tu alma es una paz falsa. La paz, hermano, que Dios proclama para tu alma siempre trae consigo una conciencia de vergüenza y un deseo santo de mortificar los deseos pecaminosos. Cuando el Señor te está dando paz, Él siempre va a traer una conciencia de vergüenza. Yo no puedo hoy día a usted contarle todas las fechorías que yo hice antes de conocer al Señor y no sentir vergüenza. ¿No han tenido la oportunidad ustedes de estar en esas iglesias donde muchas veces se dan oportunidades para decir testimonio? Donde la mitad de lo que se dice el testimonio es mentira. Y pareciera que el tipo que es más malo, wow, es más espiritual. La mitad de lo que le cuenta a la gente es mentira. Hemos estado alguna vez en esas iglesias. Hemos estado alguna vez ahí y nos cuentan como si se sintieran orgullosos de eso. Debiera darle vergüenza. Debiera darnos vergüenza, hermano, todo lo que hicimos lejos de Cristo y aún lo que hacemos estando en Cristo. No se concibe a alguien que ha pecado y que no sienta vergüenza o que no sienta ese remordimiento. Que no sienta esa necesidad de tener paz con Dios, porque por mucho que tú trates de callar tu conciencia, en tu interior no vas a tener paz con Dios. Mentiste, engañaste, defraudaste, caíste, hiciste muchas cosas. Nadie las sabe. Pero Dios, que nos conoce en lo más íntimo, no nos permite tener paz. Cuando usted acude a Cristo para aliviar sus heridas, su fe descansa en un Salvador traspasado y herido. Ahora, si usted hace esto con la ayuda del Espíritu Santo, le será dado un aborrecimiento hacia el pecado que ha turbado su paz. Cuando está aquella mujer que necesita la ayuda del maestro, el maestro le ayuda y le dice, vete y no peques más. Vete y ya no peques más. Ese debiera ser, hermano, el convencimiento que debe haber en nuestra vida. Estamos albergándonos en un Salvador que ha sido traspasado y herido. Ahora usted, con la ayuda del Espíritu Santo, le será dado un aborrecimiento hacia el pecado que ha turbado su paz. Cuando Dios pronuncia la paz, el alma se llenará de vergüenza por todas las formas en que el pecado ha afectado nuestra relación para con Dios. Vamos a Ezequiel, por favor, capítulo 16. Ezequiel capítulo 16, versículo 59 al 63. Por tanto, esto dice el Señor soberano: te daré tu merecido, pues tomaste tus votos solemnes a la ligera al romper el pacto. Sin embargo, recordaré el pacto que hice contigo cuando eras joven y estableceré contigo un pacto eterno. Entonces recordarás con vergüenza todo el mal que hiciste.
Haré que tus hermanas Samaria y Sodoma sean hijas tuyas, aunque no formen parte de nuestro pacto. Reafirmaré mi pacto contigo y sabrás que yo soy el Señor. Recordarás tus pecados y te cubrirás la boca enmudecida de vergüenza cuando te perdone por todo lo que hiciste. Yo, el Señor soberano, he hablado. Es posible que un cristiano que ha fallado, que ha caído, que ha defraudado a Dios, no sienta vergüenza y no se quiera tapar la boca por la vergüenza y el pánico que le produce haberle fallado a Dios. Haberle fallado a Dios. Cuando nosotros vamos, hermano, a estudiar esto, entonces uno puede comprender cómo se sintió Judas. Una vez que entiende que él ha traicionado al Maestro. Y no le queda otra opción, él no ve otra salida, él se ciega, no ve otra salida que quitarse la vida. Muy diferente a lo que hizo Pedro, porque Judas y Pedro ambos le fallaron al Maestro. Pero Pedro, ¿qué hizo? Se arrepintió. Ahí estuvo la diferencia. En que uno se arrepintió y el otro no buscó el arrepentimiento. Es posible, hermano, que seamos inquietados debido a las consecuencias del pecado. Escuche esto. Es posible que seamos inquietados debido a las consecuencias del pecado sin que aborrezcamos al pecado mismo. O sea, es posible que yo le tenga más temor a la disciplina que haberle fallado a Dios. Repito, es posible que yo le tenga más temor a ser disciplinado tanto por Dios o por la iglesia que haberle fallado a Dios. Cuando David, vamos a ver más tarde, cuando David falló en su oración del Salmo 51 y de alguna manera en muchos otros salmos, es lo único que le pide a Dios. No es que las consecuencias de su pecado puedan ser borradas, sino que lo que él dice: no quites de mí tu santo espíritu y devuélveme el gozo de su salvación. En ningún momento le pide: no me quites el trono, no me dejes de rey, no, nada de eso le interesaba. Lo único que le interesaba era poder rehacer su relación con Dios. Así que, hermano, es posible que seamos inquietados debido a las consecuencias del pecado sin aborrecer el pecado mismo. En su inquietud usted puede estar buscando la misericordia de Cristo y al mismo tiempo estar cobijando el pecado que usted ama. Eso lo hemos conocido y lo hemos visto muchas veces. Las personas, la gente que se acerca a buscar la misericordia en Cristo, pero que no están dispuestos a dejar su pecado. Que no están dispuestos a abandonar su pecado, sino que lo siguen guardando y practicando. Esta forma de buscar la misericordia jamás traerá una sólida y verdadera paz. Por ejemplo, vaya a 1 de Juan, capítulo 2, verso 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, ¿qué dice? No amen a este mundo ni las cosas que le ofrecen, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Por ejemplo, supongamos que su conciencia le convence que usted ha estado últimamente amando al mundo. ¿Cuántos de los que estamos aquí esta mañana pueden reconocer en algún momento, pastor, yo he amado el mundo? Y cuando hablamos de amar el mundo, estamos hablando de amar todo aquello que está fuera de lo que tiene que ver y que ocupa a Dios en nuestra vida. Amar el mundo es amar más mi trabajo que Dios. Amar el mundo es amar más mi ego que yo. Amar el mundo es amar mis provisiones y mis cosas materiales más que Dios. Amar el mundo es amar el pecado que yo practico y que no quiero y no puedo dejarlo porque no lo he podido entregar al Señor. Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? En su turbación, usted se vuelve a Dios para que le perdone, pero usted está más preocupado acerca de las consecuencias de su amor hacia el mundo que por el pecado de haberlo amado. Esta es una mala señal. Quizá usted será salvo, pero a menos que Dios haga lo necesario para que usted realmente odie su pecado, nunca tendrá paz en esta vida. Repito, quizás usted será salvo,
Pero a menos que Dios haga lo necesario para que usted realmente odie su pecado, nunca tendrá paz en esta vida. Porque siempre va a estar propenso a eso. De vez en vez el pecado va a querer manifestarse, va a querer llevarlo nuevamente a la esclavitud. Y no va a tener paz en su vida. ¿Y cuál es el propósito del Señor? El propósito de Dios es que usted viva una vida entera en angustia. La Biblia dice, Dios ama la paz de sus siervos. Dios ama la paz de sus siervos. Dios ama que usted y yo le sirvamos con nuestra vida en paz. Amén. Pueden haber muchas necesidades, puede haber pobreza, puede haber enfermedad, pueden haber algunos problemas, pero la paz interna que Dios nos da de una buena relación con Él, eso es impagable, hermano. Amén. Despertarse por la mañana en paz con Dios es una bendición. Acostarse por la noche en paz con Dios es una bendición que no todo el mundo tiene, hermano. Algunos se tienen que ayudar con una pastillita para poder dormir, gracias al Señor, nosotros no. Algunos tienen que tomarse un suplemento en la mañana para tener ánimo, nosotros no. Porque nos levantamos llenos de energía, llenos de ánimo, porque Dios nos da un nuevo día para poder vivir y para disfrutar del Señor. Vea Juan capítulo 16, verso 8. Segundo, estamos claros entonces con el primer ejemplo de la paz falsa. Aquel que tiene más temor de la consecuencia que de la sinceridad de haberle fallado a Dios. Segundo, cualquier paz que no sea acompañada por una convicción de pecado, de justicia y de juicio es una paz falsa. ¿Qué dice Juan 16, 8? Hablando del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo. ¿De qué lo va a convencer? De pecado. ¿De qué más? De justicia. ¿Y de qué más? Y de juicio. Cuando Dios pronuncia la paz, nunca lo hace en palabras solamente, sino que siempre viene acompañada por el poder del Espíritu Santo. Vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. Primera de Tesalonicenses 1:5. Yo no sé si el Señor hizo un milagro o está bien mi azúcar, pero estoy predicando silente. Sí. No me había dado cuenta. ¿Qué dice Primera Tesalonicenses 1:5? Pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad, y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. ¿Qué dice la reina Valera? Vuelva a ser hermano, por favor. 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. El evangelio no consiste en palabrerías, sino también en poder. ¿Qué es lo que cambia la vida del hombre? El poder de Dios actuando a través de la palabra, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Así que la paz de Dios efectivamente sana la herida. Cuando nosotros fabricamos una paz falsa, no tardará mucho sin que el pecado que perturba tu alma brote nuevamente. Como regla general, Dios quiere que sus hijos esperen hasta que Él mismo le comunique su paz. Porque hay una paz que no es efectiva. La paz que nosotros muchas veces fabricamos de una manera falsa. Pero no tardará mucho sin que el pecado que perturba nuestra alma brote nuevamente. Como aquel teólogo, como aquel predicador que decía que cada domingo por la mañana, cuando él terminaba de predicar,
pasaba siempre la misma viejita delante para que le ore. Pasaba siempre todos los domingos la misma viejita para que le ore y le decía, pastor, ore para que el Señor quite la telaraña de mi vida. Y todos los domingos el pastor le oraba, Señor, quita la telaraña de su vida, quita la telaraña de su vida, hasta que un día el pastor se escurrió, se dio cuenta, quita la telaraña y mátale también la araña. Amén. Porque muchas veces venimos y oramos, Señor, perdóname por esto, Señor, perdóname por esto, pero nosotros no estamos dispuestos a renunciar a lo que provoca nuestros problemas. Sino que vamos maquillando. Las mujeres saben de esto, ¿verdad? Las mujeres son diosas en eso. Yo no sé cómo lo hacen para disimular una espinilla que le sale justo en la frente. Yo todavía no encuentro la forma de disimular cuando me sale, o me sale de la nariz a mí a veces. Me duele y no la puedo disimular. Pero las mujeres lo maquillan de tal manera que no se nota. Así hay muchos cristianos que solo maquilla sus problemas, maquilla sus pecados, maquilla su conducta, pero eso sigue estando debajo del maquillaje. ¿Qué cree usted que quiere el Señor de nosotros? ¿Que maquillemos nuestros pecados? ¿Que maquillemos nuestra vida? No, lo que el Señor quiere es que de alguna manera nosotros podamos tener un cambio profundo que lo va a realizar ¿quién? El Espíritu Santo. No lo va a hacer la iglesia, no lo va a hacer el predicador, no lo va a hacer el esposo, no lo va a hacer la esposa, no lo van a hacer los padres. Quisiéramos que haya un cambio radical en la vida de nuestros hijos, no lo vamos a lograr nosotros, lo va a hacer Dios a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Dios quiere, como regla general, ¿verdad? Dios quiere que sus hijos esperen hasta que Él mismo les comunique su paz. Como el profeta Isaías dice en Isaías 8:17. Vamos por favor a Isaías 8:17. Yo esperaré al Señor que se ha apartado de los descendientes de Jacob y en Él pondré mi esperanza. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y a Él aguardaré. Mírenme acá. ¿No le ha pasado a usted que usted viene ante la presencia del Señor? Usted se arrodilla, ya sea en la iglesia o sea en la casa, en su dormitorio, no sé dónde usted se arrodilla a orar. Y se presenta ante el Señor y hace una oración al Señor. Y llora un poquito, le caen unas cuantas lágrimas. Y usted se para y se va y siente que parece que Dios ya está listo y le perdonó. Muchas veces no damos ni lugar a que Dios nos pueda hablar. La oración es como usted conversa con su padre, la oración es como usted conversa con su amigo. Cuando usted tiene una conversación con alguien, ¿será que usted le lanza todo lo que tiene que decir y luego cuando le van a responder da la espalda y se va? Eso no es una conversación, es un monólogo. Y muchas veces nuestras oraciones son verdaderos monólogos. Venimos ante el Señor con un pliego de peticiones y una vez que leímos todas las peticiones nos paramos, cerramos la puerta y nos vamos. ¿Y a qué hora Dios le responde? Esa gente que dice, pastor, el domingo tengo que hacer algo familiar, le pedí permiso al Señor. Y estoy seguro que no se quedó ni siquiera a escuchar lo que el Señor le iba a decir. Porque el Señor le iba a decir que usted no puede fallar los domingos a la iglesia. Entonces, como no me gusta lo que el Señor me va a decir, mejor me paro y me voy. Pero me voy con mi conciencia quieta de que le pedí permiso al Señor. Hay gente que camina de esa manera. Así no funciona Dios. Dios es inmutable en su palabra. Él no cambia sus preceptos. El día del Señor es un día sagrado para el mundo cristiano. A no ser que alguno de ustedes esté enfermo, entonces puede fallar a la iglesia. Pero aún así muchas veces estamos igual presentes, porque para nosotros, hermanos, es importante estar en la casa del Señor. Dios puede sanar la herida del pecado en un instante. ¿Cuánto lo creen? Amén. Escuchen lo que le voy a decir. Dios puede sanar la herida del pecado en un instante. ¿Cuántos dejaron el alcohol de una vez y para siempre? ¿Hay alguien aquí que haya dicho, sabe que yo no voy a tomar más y no tomó, y no, hasta el día de hoy no ha tomado nunca más? ¿Hay alguien aquí así? ¿Sigue tomando? ¿Hay alguien que haya dicho, sabe que yo no me voy a drogar más de hoy en adelante y logró hacerlo? Amén. Lo felicitamos.
Lo felicitamos por eso. Pero muchas veces Dios se va a demorar en tratar con nuestra vida. Dios puede sanar la herida del pecado en un instante. Sin embargo, en ocasiones, como un médico, se tarda para limpiar cuidadosamente la herida. No sé si usted es de los míos, pero yo cuando voy al doctor me gustaría salir listo de ahí al tiro. Pero empezamos con el problema de que tenés que ir a hacerte este examen. Y eso significa perder tiempo, levantarte temprano, y después tenés que comprar otro oro para que te lean. En el fondo, como que uno ya sabe cuál es el problema que tiene, pero hay que hacer todo eso engorroso, ¿sí o no? Uno quiere que la herida sea así. El Señor muchas veces lo puede hacer, pero no siempre lo hace así. A veces, como un doctor, como un médico, se tarda para limpiar cuidadosamente la herida para que cicatrice adecuadamente. Todos aquellos que fabrican su propia paz no tienen el tiempo de esperar para que Dios haga totalmente la obra. Tal persona acude a Dios a prisa y supone que recibió la paz tan pronto como la pidió. No hay ninguna espera para que el Espíritu de Dios sane adecuadamente la herida del pecado. La paz de Dios endulza el corazón y da gozo al alma. Cuando Dios da paz, sus palabras no solamente son veraces, sino que también hacen bien al alma. Veamos el profeta Miqueas capítulo 2, verso 7. ¿Qué nos tiene que decir Miqueas capítulo 2, verso 7? Debes hablar de esa manera, oh familia de Israel. ¿Tendrá paciencia el Espíritu del Señor con semejante comportamiento? Si ustedes hicieran lo correcto, encontrarían consuelo en mis palabras. ¿Qué dice la Reina Valera? Miqueas 2, 7. Tú que dices, casa de Jacob, se ha cortado el Espíritu de Jehová, son estas sus obras, no hacen mis palabras bien al que camina rectamente. Cuando la palabra de Dios ha venido, ha tratado, ha trabajado en nosotros, entonces nos va a hacer bien. Pero como dije anteriormente, cuando tú ya sabes lo que Dios te va a decir, no quieres escuchar lo que Él te quiere decir. Cuando Dios habla paz, guía y preserva el alma para que no vuelva a la locura. Salmo capítulo 85, verso 8. Escucharé lo que hablará el Dios Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Cuando una persona fabrica su propia paz, su corazón no es sanado del pecado y entonces continúa en un estado de retroceso. Por otra parte, cuando Dios pronuncia la paz, esta viene acompañada por una conciencia tan fuerte de su amor que el alma se siente obligada a mortificar sus deseos pecaminosos. ¿Qué es lo que significa esto? Que cuando Dios, a través de su palabra, yo estoy dispuesto a obedecer lo que Dios me está diciendo, entonces Dios va a dar una paz a mi vida, que como resultado de esa paz se va a derramar el amor de Dios en mi vida y yo ya no voy a pecar más. ¿Por qué? Porque no quiero dañar y no quiero fallar a aquel que me ama y a aquel que tanto amor ha dado a mi vida. Tercero, cualquier paz que trata con el pecado de una forma superficial es una paz falsa. Jeremías 6:14. Como señalamos anteriormente, esta era la queja que Jeremías hacía respecto al falso profeta. Jeremías 6:14. En la misma manera, como este texto, algunas personas hacen que la sanidad de sus heridas pecaminosas sea una obra fácil. Ellos se fijan en alguna promesa de la Escritura y piensan que ya son sanados. Pero una promesa de la Escritura puede hacer bien solamente cuando es mezclada con fe. ¿Qué es lo que nos dice Jeremías 6:14? Y cura la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. Y no hay paz. Cuidado. No solamente los predicadores,
No solamente los líderes de la congregación. Cuidado, cada uno de nosotros que portamos la palabra de Dios, que llevamos el mensaje del Señor, muchas veces con decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente quiere oír, y no lo que Dios tiene que decir. Cada uno de nosotros, como consejero de la palabra de Dios, debemos aconsejar a toda persona, pero aconsejarla con la palabra de Dios. Mi pensamiento, mi conocimiento, mi psicología, todo lo que yo puedo tener, eso a mí me capacita y es una herramienta. Pero cuando yo me siento en consejería con alguien, tengo que transmitirle lo que quiere decirle la palabra de Dios. Y no lo que no, que hermano, mire, mi abuelita lo hizo así, mi tío lo hizo así, mi compadre lo hizo así. No, eso no sirve. Cuando alguien necesita ayuda espiritual, cuando alguien ha pecado, cuando alguien ha fallado, lo que necesita es que usted le diga lo que la palabra de Dios quiere decirle. Porque de lo contrario, usted estará diciendo paz, paz. Y no hay paz. Por eso es que a mucha gente no le gusta sentarse a conversar conmigo. Porque nunca le voy a decir lo que usted quiere escuchar. Usted va a escuchar siempre lo que la palabra de Dios tiene que decir. Y como no nos gusta, entonces nos ahorramos, mejor no conversemos con el pastor, hablemos con otro. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, verso 2? Hay muchos que piensan en la escritura, piensan en un texto y creen que ya son sanados. Como siempre lo he dicho yo y a veces es jocoso. En las casas, muchas veces, en las iglesias, ¿verdad? Los hermanos dejan la Biblia abierta en el Salmo. Lo ha hecho, lo ha hecho usted. En el Salmo 91. ¿Cuál es la creencia de la gente cuando deja la Biblia abierta en el comedor, en la mesa, en el living del Salmo 91? ¿Qué cree la gente? Que eso le va a proteger. ¿Usted cree que esa mentalidad es diferente a poner una herradura en la puerta o a poner unas hojitas de no sé qué cosas que colocan para proteger las casas, o a poner a los niños una cosita roja en el cuello y un montón de cosas que usted sabe que se hacen para proteger? No hay ninguna diferencia entre los fetiches y dejar la Biblia abierta en el Salmo 91 de la noche. ¿Por qué? Porque no es la Biblia abierta lo que a usted le va a proteger. Es cuando usted comienza a leer el Salmo 91 y usted lo comienza a leer en voz alta. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Cuando yo hago eso es que la palabra toma autoridad. De lo contrario, es un libro que puede adornar cualquier mesa. Y no le estoy quitando autoridad a la palabra, ojo. ¿Qué es lo que dice Hebreos 4:2? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Esta palabra, este sermón que yo estoy trayéndole hoy día, muchos de ustedes ya a la tarde se van a olvidar de lo que yo les hablé. Pero a 2 o 3, esta palabra le va a cambiar su vida. ¿Por qué? Porque la van a acompañar de fe. Es eso. La van a acompañar de fe. Yo puedo llenar mi cabeza de conocimiento teológico y puedo hacerme un personaje teológico grande y poderoso, pero si todo lo que yo sé no va acompañado de fe, no sirve absolutamente de nada. Porque la Biblia nos dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y qué es galardonador? ¿De quién? De los que lo buscan. Es necesario. No es una mirada superficial hacia la palabra de misericordia o hacia alguna promesa que le trae paz. Es necesario mezclar la promesa con fe y aplicarla a nuestro propio caso. De lo contrario nos enfrentaremos o nos estaremos encontrando y fabricando una paz falsa. En tal caso nos pasará mucho tiempo sin que la herida se abra. Y entonces habrá que aún no ha sido sanado. Hace tiempo tuvimos la experiencia de tener un joven de la iglesia que fue desahuciado por los doctores y él ya después no podía congregarse, su familia se fue de la iglesia. Y fueron a dar a una iglesia
de donde se declara y se proclama y se decreta y se anula y todo ese tipo de prácticas que teológicas no tienen nada. Entonces a ella como madre le dan el veredicto y le dicen que el hijo le quedan algunas horas de vida. Y ella se molesta tanto con el doctor y prácticamente lo insulta, lo ningunea y le dice: yo anulo sus palabras porque el Señor dice acá y yo decreto y aquí y allá, y hizo un show más o menos de eso que usted sabe que la gente a veces hace. ¿Qué cree usted que pasó? Se murió. Porque es la lógica de la vida, hermanos. Dios es soberano. Si yo decreto, anulo, declaro, proclamo, eso no va a hacer nada. Dios tiene soberanamente todo establecido. ¿Quién quedó como loco y ridículo? ¿El doctor o la hermana? Porque la palabra que nos va acompañada con fe no sirve absolutamente de nada. Cualquier paz que trata con el pecado en una forma parcial es una paz falsa. El creyente sincero no buscará simplemente estar en paz respecto a los deseos pecaminosos más inquietantes o escandalosos si tratamos solamente con los pecados que nos inquietan mucho, pero no con aquellos que casi no nos inquietan. Entonces estamos tratando con el pecado a medias. Cualquier paz que pudiéramos recibir tratando con el pecado de esta forma es falsa. Podemos esperar la paz de Dios solamente cuando respetamos por igual todos sus mandamientos. Dios nos justifica de todos nuestros pecados. ¿De cuántos pecados Dios nos justifica? De todos nuestros pecados. Dios nos manda a mortificar igualmente todos nuestros pecados. ¿Qué dice Habacuc capítulo 1 verso 13? Porque alguno dirá: pastor, es que yo no soy adúltero, y con eso se justifica. El pastor, es que yo no soy fornicario, con eso se justifica. Como si ser adúltero o fornicario es más terrible que ser mentiroso. Si yo lo pongo a usted a la par ahí, a un adúltero y a un mentiroso, ¿cuál de los dos es peor? Los dos son iguales de pecadores. Los dos necesitan a Dios en la misma instancia. ¿Qué dice Habacuc 1:13? Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. Serás indiferente ante la traición de ellos. Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a la gente más justa que ellos. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ese es nuestro Dios. Ya para ir terminando, vaya al Salmo 51 verso 1. La paz de Dios es una paz que humilla. Con eso terminamos hoy. La paz de Dios es una paz que humilla, tal como lo vemos en el caso de David. En el Salmo 51, verso 1. ¿Qué es lo que dice su Biblia? Léalo fuerte si puede, a ver. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Léalo alguno con voz de macho. Salmo 51, verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Gracias. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Piense usted un minuto en la profunda humillación de David. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 13. Cuando el profeta Natán es enviado de parte de Dios. Vamos a tener lectura desde el verso 1 adelante. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso. Y él la acunaba
como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por lo que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, su esposa, a los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele contra ti. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré lo que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Esta es una historia digna de Hollywood. El profeta va y le cuenta esta historia al rey. Y el rey hace lo que muchas veces nosotros hacemos: prejuiciamos. Somos muy buenos para prejuiciar. Dice la Biblia: David se llenó de ira y dijo: el que hizo eso debe morir. Y no solo debe morir, debe pagar 4 veces lo que hizo. Entonces Natán le da un bombo en la guata y le dice: ese tipo eres tú. Hiciste todo lo que no tenías que hacer. Y como él profetizó y como él profirió el juicio, dijo 4 veces debe pagar. David pagó con 4 grandes rebeliones y 4 grandes pecados en su familia, tal como lo dice el versículo 11. Por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele contra ti. ¿Quién se rebeló? ¿Cómo se llama su hijo? Absalón. Cuando tenga un hijo no le ponga Absalón. Absalón se rebeló. ¿Cómo murió Absalón? Decapitado, le cortaron la cabeza. Como era ruliento, se enredó por ahí en una zarza del caballo y quedó enredado ahí. Cuando llegó el general que era fiel a David, no tuvo misericordia, le cortó la cabeza porque sabía que si le perdonaba la vida, David lo iba a perdonar y lo iba a volver a traicionar. Primera consecuencia: ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre. ¿Quién fue capaz de ir y hacer esto con el harén de David? Su propio hijo. Se tomó la ciudad y tomó el harén de su padre a vista de todo el pueblo. ¿Qué más dice? Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Y uno de sus hermanos, ¿verdad?, toma y viola a su hija de David, y el otro hermano lo mata. Así que David literalmente profirió su propia sentencia por ser rápido de pensamiento y de palabra. Si él hubiera razonado, no hubiera dicho tiene que pagar 4 veces, porque era mismo el que se estaba enjuiciando. Cuidémonos de no hacer juicio, porque lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. La ley de la siembra y la cosecha. No nos convirtamos en jueces de nadie. No critiquemos la familia, la esposa, los hijos de nadie. Porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Qué le parece si quedamos hasta ahí? Todavía quedaba más, pero creo que ha avanzado bastante la hora.